De regreso a Soberanía Popular. Miren, la educación dominicana ha sido un tema que ha dado mucho que hablar y mucho que escribir y mucho también que cuestionar. Ustedes recuerdan que la educación ha sido todo el tiempo un discurso obligado de los candidatos a la presidencia. Una vez llegan ahí, han hecho de la educación un plano de segundo orden. Por aquello de que nosotros fuimos estructurados en república bajo la estructura del sable y después de la dictadura. Y los dictadores se empeñaban en construir planteles escolares y hacer muchos anuncios pomposos, pero cero contenido. Porque mientras un pueblo estaba más sucumbido en el atraso intelectual, mayor era la capacidad de manipulación a ese pueblo. Sale Trujillo, llega Balaguer con la misma mentalidad. Inclusive Balaguer fue secretario de Estado de Educación en el gobierno de la tiranía y se creía que con Balaguer a la rienda del Estado, la educación del país iba a tener una transformación excepcional. Estamos hablando de el año 66, señores. Y la educación siguió siendo la cenicienta del Estado dominicano. Después viene el PRD y efectivamente ya ahí se trató de hacer algunos tipos de desarrollo a nivel educativo, a nivel de contenido, pero la politiquería del gremio y el Estado y gobierno se la tragó. Vuelve Balaguer con la misma mentalidad de construir muchas escuelas. Balaguer inauguraba escuelas, pero los profesores con salarios deprimidos, esas escuelas no tenían nada de tecnología, nada que enseñar ahí, de innovación, y viene Leonel Fernández con un discurso que fue el que logró vencer o competir, porque Leonel no venció a Peña. Peña lo venció la maledicencia y la conspiración de sectores cavernarios que no le permitieron a Peña llegar a través de la expresión del voto popular, que sí lo hizo. Pero Leonel Fernández se puso en una condición de competitividad cuando dijo y prometió que iba a llevar una computadora a cada aula de las escuelas públicas de este país. Eso se granjeó el encanto de la juventud de ese momento y miren los resultados. Leonel no llegó ni siquiera a llevar una computadora a cada escuela, a cada plantel educacional. Imagínese usted ahora entre Danilo y Luis Abinader, que le han llevado tecnología a cada estudiante, que por lo menos tienen un iPad y tienen acceso a la tecnología. Miren cuándo se viene a cumplir esa promesa que hace un candidato que se convierte en jefe de Estado. Pero Hipólito Mejía, ya ustedes saben el avance que tuvo la educación que en esa gestión de Milagros Ortiz Bosch, de Fulcar y de Delín de Ascensión. Pero entonces ahí entran los conflictos del tema del Estado, gobierno, con el gremio. Y el gremio con una vorágine que yo no había visto, una hambruna de engullir recursos. Qué apetencia, señor, qué apetito tiene ese gremio. Es más voraz que el de los médicos. Los médicos son, si se puede decir, son prudentes en la petición con relación a mejora y a algún tipo de condiciones para su desarrollo, que el apetito que tienen los profesores, tanto a nivel público, en materia de educación inicial, como lo de la Universidad UAS. Es una voracidad que yo no había visto una cosa de esa magnitud a nivel gremial. Pero viene entonces el sector de la sociedad civil, Jacín, y de la clase empresarial, y entiende que para que un país tenga desarrollo
tiene que tener una educación, tiene que tener una buena base a nivel de academia, y empiezan a crearse instituciones para exigir políticas públicas en ese sentido, y viene Educa, y viene, qué sé yo, qué por la educación, y vienen entonces organismos internacionales, y vienen sectores de la opinión pública y también de los sectores que crean opinión pública a exigir más recursos para la educación, y viene el movimiento de las sombrillas amarillas, 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Pero concomitantemente con eso, el gremio de la ADP se mantiene haciendo huelga, se mantiene haciendo perder gran parte de los años escolares, se mantienen haciendo exigencias, se mantienen entonces en un letargo en su propia preparación, en la propia preparación de los que están llamados a dar el pan de la enseñanza a los niños de los pobres. Entonces, mientras ellos hacen exigencia para bienestar del gremio, se le olvidó que ellos también tienen que prepararse, que también tienen que tener un contenido superior a los demás profesionales que le dé el grado de maestro. Maestro es cuando usted es la diferencia académica entre sus iguales, es cuando usted tiene mayor contenido. La nota oscila a un 100 y usted tiene que tener como mínimo para poderse considerar un profesional un 70. ¿No es así? Ya no es 60, de antes era 60, que se pasaba con 60. Eso es muy poco. Hay una laguna de un 40% que es muy amplia. Se estrechó y se puso a nivel académico que para usted optar por ser un licenciado en lo que sea, la nota mínima tenía que ser un 70 como promedio, ¿verdad? Pero el que tiene un 70 tiene un 30% de deficiencia de laguna, y lo que manda a ser óptimo es que usted sea un profesional de 95 a 100, que solo deja un margen de un 5% o un 0 en optimizar su condición diferente para que pueda impartir docencia y enseñar a los demás a todos los niveles. Los profesores de aquí, señores, andan por un 50, un 55, un 60, y cuando están en condiciones más óptimas no pasan de un 80, y el gremio no ha querido trabajar esa parte, no ha querido, ¿verdad?, exigir políticas del Ministerio de Educación para darle contenido, para optimizar, para que el propio Estado, a través de su ministerio, pueda ir a buscar lo mejor al mercado, porque se apandillan y quieren que funcionen las cosas como una piñata, una repartición, y no ven que ellos mismos tienen que poner de su parte, porque lo que está en juego es el futuro del país. Es que nosotros no somos competitivos para nada. Es que esos niños quedan atrás de toda la educación del mundo, que nosotros quedamos en último lugar en todo, que esos niños se van a condenar a la pobreza, a ser asalariados, porque los hijos de la clase media y la clase alta se están preparando, y contra esa monstruosidad que ellos van a competir por un espacio de un buen empleo, y lo que da desarrollo es un buen empleo que te garantice un buen salario y te garantice beneficios para tu crecimiento y el de tu familia. Y esos muchachos, siendo de que licenciados, van a ocupar trabajo de técnicos o de empleados comunes. Yo conozco licenciadas, yo conozco muchachos que vienen de las universidades con títulos, que están fungiendo como auxiliar contable, como secretario, como asistente a nivel de cosas cero importantes. Y eso no es posible si se mantiene la vorágine que tiene el gremio. Entonces, se logró el 4%,
Eso es, señores, una funda de dinero, un caudal de dinero lo que se le ha metido ahí desde el 2012 que se aprobó el 4%, que empezaron los ministros a manejar ese 4% y se ha dilapidado. Eso se lo ha engullido entre la corrupción de las administraciones que han pasado por ahí, primero comprando solares sobredimensionados, después haciendo escuelas sobre precios y haciendo compras altamente sobrevaluadas. Y ahí han salido millonarios que ustedes no se imaginan. Y por otro lado, el gremio no siendo un muro de contención para poder magnificar esos recursos que vaya primero en la preparación del profesor, que es el elemento más importante de la cadena educativa, el profesor, para que le puedan transmitir en un espacio de aprendizaje, ¿verdad?, lo que esos niños necesitan como plataforma para ir a la intermedia y para ir a las universidades y para salir siendo profesionales de alta competitividad. Y entonces usted ve que a esta altura estamos enrolados en lo mismo. Ahora yo quiero que ustedes busquen ahí en sus celulares, que todo el mundo tiene un celular, cuál es el presupuesto destinado que empezó ahora, el 1 de enero, para el sector educación. Y que usted lo compare con todos los colegios bilingües que hay en este país. Y si a usted no le da la suma de que esos niños deberían de ser lo que tuviesen el mejor sistema educativo, entonces porque usted no sabe de matemática. Aquí debería de haber ya con más, casi una docena de años que tiene ese caudal de dinero, ya un sistema educativo bilingüe, tecnificado, un sistema educativo que fuera la panacea del desarrollo de este país. 231.147 millones. Mire, si usted divide eso al 57.25, se dará cuenta de cuántos millones de dólares maneja la educación de este país y cuál es el activo a nivel de infraestructura que tiene este país en educación y cuáles son los activos que tiene ahí en mobiliario y equipo. Y aquí, señores, que todavía se esté debatiendo que cualquier carajo a la vela que llega ahí de que presidente del gremio de los profesores se abrogue el derecho de determinar ser una piedra de tropiezo para la educación de esos infelices, que ellos también tienen sus propios hijos en ese sistema. Entonces, eso es una cosa que tiene que ponerle la atención ya no solo el jefe de Estado y las autoridades, sino la sociedad. La sociedad tiene que empezar a exigir un manejo diferente en ese sentido. La sociedad tiene que exigir que ese presupuesto vaya a lo que son los presupuestos participativos. Ya es la sociedad pensante, la élite pensante, que tiene que intervenir el Ministerio de Educación a nivel de la ejecutoria de ese presupuesto. Porque ahí hay que determinar qué es lo que se va a hacer con el contenido de esos profesores. Esos profesores son patebueyes en su mayoría. No aguantan un examen. Mire que cada vez que lo van a evaluar, ellos boicotean esa vaina. No quieren ser evaluados porque todos quedan por debajo de 60. Y esos son los que están enseñando los hijos de los pobres. Entonces, eso es un contrasentido. Aquí lo primero que hay es que evaluar esos profesores, y el que no tiene la condición de la preparación, el conocimiento, tiene que ser separado de ahí, que se le dé su liquidación y vaya para allá a poner un colmado o a poner un ventorrillo o busque un empleo por ahí. Usted no puede seguir viviendo del Estado a expensas de la educación de los niños de este país. Entonces aquí hay que ir al mercado laboral a buscar profesionales de alta competitividad, de alta gama, para que puedan educar a los niños que mañana van a ser profesores. Entonces aquí hay un déficit. En los profesores aquí hay un déficit que el Estado tiene que romper
con las consecuencias políticas o lo que sea que traiga, romper con ese gremio. Pero ese gremio no se puede constituir en una piedra de tropiezo para que los niños de este país puedan tener una base educativa que le permita a estudiar lo que ellos quieran ser y mañana ser profesionales que puedan competir con cualquier hijo de la alcurnia, para que ellos puedan desarrollarse y de manera colectiva el país pueda avanzar y salir de esos números tétricos y vergonzosos que nosotros encabezamos con relación al desarrollo a nivel del proceso educativo de los niños y de los jóvenes de este país, Jacín. Bueno, el problema, mira Juan, aquí es un caso complejo, porque aquí en la Constitución tenemos libre asociación, y en el caso de la Asociación Dominicana de Profesores, que es el gremio que aglutina a los maestros, generalmente cuando hacen peticiones, las peticiones se basan básicamente en cosas que van directamente al maestro. Yo nunca he visto, por ejemplo, la ADP hacer una huelga porque las pizarras están malas o porque la luz no está llegando a tal distrito escolar. La hacen por los baños. O por los baños. Que la da pena, o daba física. pena, no sé cómo están ahora, que daban pena esos niños donde iban a hacer sus necesidades. Lo que sí hemos visto es a una ADP hacer una manifestación para pedir aumentos de salario. Programa de casa, programa de vivienda, perdón, programa de vehículos, programa de viaje. Cosas que deben ser incentivo a la educación. Pero la ADP tiene club recreativo, tiene un hotel, un resort. La cooperativa más fuerte. Tiene una cooperativa para ajuares. Tiene programas de vehículos, tiene programas de viajes para vacacionar. ¿Y los niños? ¿Para cuándo? Oye, ¿qué pasa? Si bien es cierto que tenemos un presupuesto ajustado o bastante moderado para el sector educativo, eso no se beneficia en el aprendizaje de los estudiantes. No se ve. Entonces, aquí tiene que haber un asunto, el sistema educativo debe ser integral. Maestro, formación del maestro, los alumnos, ¿verdad? Infraestructura o el medio ambiente que debe girar en torno a las escuelas. Y ahí va los talleres, ahí va la preparación de los maestros, los tallerismos de los estudiantes, el desayuno escolar, todo ese tipo de cosas. Pero vemos a una ADP totalmente como divorciada de lo que es el Ministerio de Educación. Yo no sé si en esta ocasión hemos visto al director del ADP sentarse con el ministro o con el Consejo de Educación a ver cuáles son los puntos más importantes a regular. En este año lectivo, por ejemplo, nos proponemos mejorar la infraestructura, los profesores tenemos acceso a esto, a tantos cursos al año. No hemos visto eso. Lo vemos solamente pensando en la inmediatez de una mejoría salarial, cuando debe ser el sistema en conjunto. Entonces, por eso fue que cuando Xiomara Guantes decidió no presentarse, recuérdate, nosotros le dijimos aquí, a Furcal que se preparara, que ahora le iban a dar guante. Claro. Ya empezamos por ahí. Ya, por ejemplo, no vemos esa línea de comunicación entre el presidente de la ADP y el ministro de Educación. No la vemos. Ahí llegó, fue un dirigente político. Y eso le hace daño al sistema. Hacer oposición política. Y se le está olvidando que hay 2 millones de niños que necesitan el pan de la enseñanza y que nosotros pagamos para que sea bueno, de buena calidad. Pero a ellos se le olvida eso. Y se le está olvidando que eso es el futuro sencillamente del país. ¿Qué dicen ellos ahora? Cero retorno a las clases presenciales, señores. Es porque no quieren trabajar. Lo más prudente, y tengo entendido que lo van a hacer mañana, el ministro de Educación va a anunciar si es presencial, lo más prudente es una semana más y después todo el mundo a las clases, a las aulas, todo el mundo, porque los alumnos, los estudiantes, cuando no están en clases presenciales van al cine, van al play, van a las plazas,
van a los juegos, a los parques, entonces lo único que hay diferente es asistir a las aulas. No, y cuando están en clase, en clase no presencial, no le pongan en atención a eso. Los que están en otra cosa, los que apagan el micrófono, apagan la cámara, y los que están mirando el televisor, y los padres los dejan solo en la casa, esos niños se van. Hay que buscar las estadísticas, cuántos niños desaparecieron, cuántos niños perdieron la vida por motores, cuántos niños fueron violados, cuántos niños fueron abusados. Entonces, estos señores lo que quieren es una vacaciones permanente, una chelcha permanente, una cogioca permanente, y no están pensando más allá de sus partidos políticos. Y no debe ser así, señor. La educación no se relaja. Y por eso yo estoy de acuerdo que el punto de la Agenda 2030, ponernos de acuerdo en cosas tan puntuales como es la educación. Porque después de ahí, sin ese pan de lo enseñar, si usted la recibe a medio profesional, usted llega. Pero y es obligado tener profesores que no sean capaces, que no estén capacitados. Es obligado. El Estado está obligado a hacer eso, porque otras naciones han importado profesores. Ahí está Cuba. Cuba es un país productor de profesores para el mundo. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad como Estado de revisar, ¿verdad?, esa parte tan simple que es el profesorado de este país, evaluarlo seriamente, sin que se filtren los exámenes para los compañeros del partido de gobierno, sin que se le ponga piedra de tropiezo a lo de la oposición, sin que el ministro que esté ahí quiera sacar un provecho político hacia el futuro, hacia la presidencia de la República, ¿verdad? Si aquí el Estado, ajeno de todo eso, solo pensando en el interés de la niñez pobre de este país, no tiene la capacidad de imponer como de lugar que el profesorado tiene que tener capacidad para transmitir la enseñanza. ¿Y cuáles eran los profesores, señores, que construyeron el mundo del mito y la oscuridad a la luz? Eran Platón, Sócrates, Aristóteles, y lo que eran profesores que daban clase, inclusive muchos de ellos en caverna y en parque. La mayéutica es un modelo creado para transmitir conocimiento. ¿Y cómo es posible que estos profesores tengan esos muchachos brincando y haciendo? Yo porque no quiero denigrar a la condición de maestro y de profesor, pero yo me he parado en esos montes y me paro en las ventanas. Señores, a ver esos muchachos, el proceso educativo, y lo que veo es una profesora con los dedos metidos entre esos pies ahí rascándose, esos muchachos haciendo lo que le da la gana, y yo digo, cualquiera graba esto, y entonces un profesor haciendo de que Via Crucis con un periódico ahí, esos muchachos haciendo lo que le da la gana ahí. Entonces, ¿cuál es el criterio de un seguimiento? Primero, que el que esté ahí sea una persona de criterio, con una corbata que inspire un respeto y un conocimiento, una plataforma a nivel de amueblado ese cerebro. Si usted no da para eso, usted no puede ser profesor. Tan sencillo como eso, porque esto es sagrado. ¿Tenemos una llamada ahí? Ah, bueno, que vamos a pausa, que dicen aquí, así. Vamos a una pausa, señores. Sé que el tema es interesante e indignante. Vital. Pero antes recuerde que Vialgas es el gas de mayor calidad, que rinde más y que usted puede obtener a través de nuestras estaciones, llenando su vehículo, llevando su cilindro y también llamando al 809-699-1953 para que le instalemos un gigantesco tanque de consumo masivo. Ese tanque usted lo puede colocar en su empresa, lavandería, en su restaurante, en su finca, en todo lo que tiene que ver con la industria y también en el techo más alto, porque tenemos la manguera más largas. Vialgas está en la Presidente Vázquez, en Sancho Sama, y recuerde que es el gas de mayor calidad. No se mueva de ahí, que nosotros seguimos siendo Soberanía Popular.